Hola, buenos días mis amados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por este nuevo domingo. Y antes de que oremos y abrimos la palabra de Dios, quiero compartir algo con ustedes. El director ejecutivo de la cadena de restaurantes en los Estados Unidos, específicamente en Texas, se llama Texas Roadhouse. El ejecutivo se llama Kent Taylor. Anunció recientemente que renunciaría su salario restante del resto del 2020 y su bonificación para pagar a sus empleados durante la pandemia de COVID-19. Su salario restante y su bonificación totalizan alrededor de $1,050,000. Kent cree que su empresa es una empresa de personas por encima de todo y quiere asegurarse de que sus empleados sean atendidos durante este momento difícil para las empresas en todo el país. Pues eso fue un gesto sacrificatorio para él, pero una bendición para sus empleados. En otra historia, un maestro de matemáticas que se llama Chris Waba hizo todo lo posible para asegurarse de que todos sus estudiantes continúen aprendiendo desde su casa. Uno de sus alumnos, Riley Anderson, de 12 años, tuvo problemas con su tarea de álgebra y no pudo encontrar una solución. No tenía un compañero de clase a quien acudir. Sus padres no estaban familiarizados con la forma moderna en que se enseñaban las matemáticas y ella no entendía las instrucciones del señor Waba. Su maestro, que resulta ser su vecino, vino a su porche de la casa, instaló su caballete y le enseñó la lección él mismo, separados por una puerta de vidrio entre ellos. Pues una historia más. En el vecindario de Severna Park, Maryland, se sienten un fuerte sentido de comunidad por parte de una madre misteriosa que deja almuerzos en bolsas cerca de una rotunda concurrida, con un cartel que dice: para quien lo necesite, te dejaré algunos almuerzos saludables en esta mesa si tienes hambre y necesitas comer. Hecho con amor, dijo la señora, hecho con amor por una madre del vecindario en una cocina limpia y desinfectada. Dejaré esta mesa lista desde las 11 en la mañana hasta 1:30 de la tarde. Sus acciones son un recordatorio de que no importa quién sea usted, puede hacer que el día de alguien sea un poco más brillante y que su decisión de ayudar con su granito puede resultar en esperanza y ánimo en las vidas de otros. Qué bonito, ¿verdad? Que las personas continúan haciendo lo que pueden hacer para ayudar a otros que están en problemas difíciles por esta pandemia. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y nuestra Biblia para este mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que sea claro e entendible, ¿verdad? Y que Dios reciba toda la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu santa palabra y leer de ella, Señor, y escuchar el mensaje de tu siervo. Ayuda, Señor, ayuda de entendimiento, Señor, y conocimiento. Abre nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para aprender de tu palabra a través del Espíritu Santo. Bendice su palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues en el texto, estamos en el segundo capítulo de Gálatas. Vamos a solo ver la primera parte de este capítulo y la segunda parte lo vamos a enseñar y ver la semana que viene, el domingo que viene, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 2 del 1 al 10.
dice así la palabra de Dios: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad y que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, en paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pues el analista de noticias de veteranos, Elmer Davis, en su libro titulado "Pero nacimos libres", dijo esta frase, entre comillas: esto seguirá siendo la tierra de los libres siempre y cuando es el hogar de los valientes. Y sus convicciones, sin duda, serían repetidas por el apóstol Pablo. Para Pablo, su libertad espiritual en Cristo valía mucho más que la popularidad o incluso la seguridad. Estaba dispuesto a luchar por esa libertad. La primera batalla de Pablo por la libertad cristiana fue en el Concilio de Jerusalén. La segunda batalla fue en la reunión privada con Pedro en la segunda mitad de Gálatas 2, del versículo 11 al 21, lo que vamos a ver la semana siguiente, la semana que viene. Si Pablo no hubiera estado dispuesto a librar esta guerra espiritual, la iglesia del primer siglo podría haberse convertido en una secta judía, predicando una mezcla de la ley y la gracia. Pero debido al coraje de Pablo, el evangelio se mantuvo libre del legalismo y fue llevado a los gentiles con gran bendición. Antes de mirar los tres actos en el primer drama, en el Consejo de Jerusalén, debemos conocer a los participantes. Tenemos al apóstol Pablo, por supuesto, lo conocemos como el gran apóstol y misionero a los gentiles. También tenemos a Bernabé, quien era uno de los amigos más cercanos de Pablo. De hecho, cuando Pablo trató de entrar en la comunidad de la iglesia de Jerusalén, fue Bernabé quien le abrió el camino. El nombre de Bernabé significa hijo de aliento, y siempre puede encontrar a Bernabé alentando a alguien. Cuando el evangelio llegó a los gentiles en Antioquía, fue Bernabé quien fue enviado a alertarlos en su fe. Así que desde los primeros días Bernabé estuvo asociado con los creyentes gentiles, pues
Fue Bernabé quien reclutó a Pablo para ayudar a ministrar en la iglesia en Antioquía. Y los dos trabajaron juntos, no solo en la enseñanza de la palabra, sino también en ayudar a los pobres. Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y había visto las bendiciones de Dios sobre el evangelio que predicaban. Vale la pena mencionar también que fue Bernabé quien alentó al joven Juan Marcos después que abandonó el ministerio e incurrió el desagrado del apóstol Pablo. Años después, Pablo pudo elogiar a Juan Marcos y beneficiarse de su amistad. Tito era un creyente gentil que trabajó con Pablo y aparentemente fue ganado para Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Fue producto del ministerio entre los gentiles y fue llevado a la conferencia en Jerusalén como la exhibición A de las iglesias gentiles. En años posteriores, Tito ayudó a Pablo yendo a algunas de las iglesias más difíciles para ayudarlos a resolver sus problemas. 3 hombres fueron los pilares de la iglesia en Jerusalén. Estos 3 eran Pedro, Juan y Jacobo, el hermano del Señor, que no debe confundirse con el apóstol Jacobo, quien fue asesinado por Herodes. Pedro lo conocemos por su parte prominente en los relatos en los evangelios, así como en la primera mitad del libro de los Hechos. Fue a Pedro a quien Jesús le dio las llaves, de modo que fue él quien estuvo involucrado en abrir la puerta de la fe a los judíos en Hechos 2, a los samaritanos en Hechos 11 y a los gentiles en Hechos 10. Juan también lo conocemos por los registros del Evangelio como uno de los apóstoles internos de Cristo, asociado con Pedro en el ministerio de la palabra. Es Jacobo quien quizás necesita más presentación. El registro del Evangelio indica que María y José tuvieron otros hijos y Jacobo estaba entre ellos. Esto se encuentra, para que puede tener un versículo para comprobar a los que siempre le preguntan, ¿verdad? Porque si usted ha evangelizado a un católico, ellos no quieren aceptar que María y José tuvieron otros hijos después que nació Jesucristo. Buscamos en Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? También se encuentra otro, no lo vamos a leer, pero se encuentra en Marcos 6:3. Marcos 6:3. Por supuesto, Jesús nació por el poder del Espíritu Santo y no a través de la generación natural. Los hermanos y hermanas de nuestro Señor no creyeron en Él durante su ministerio terrenal. Sin embargo, encontramos a sus hermanos asociados con los creyentes en la iglesia primitiva. Pablo nos informó que el Cristo resucitado se le apareció a Santiago y este fue el punto de inflexión en su vida. Santiago era el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. También fue el escritor de la epístola de Santiago. Junto con estos hombres y los apóstoles y ancianos, había un grupo de falsos hermanos que se infiltraron en las reuniones e intentaron robarles a los creyentes su libertad en Cristo. Indudablemente estos fueron algunos de los judaizantes que habían seguido a Pablo en una iglesia tras otra y habían tratado de capturar a sus conversos. El hecho de que Pablo los llamara falsos hermanos indica que no eran cristianos verdaderos, sino que solo se estaban disfrazando como tales para poder capturar la conferencia por sí mismos.
Este entonces es el elenco de los personajes. Pasamos a acto número 1 de nuestro drama. Acto número 1, la consulta privada, en los versículos 1 y 2 de capítulo 2 de Gálatas. Leyendo, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pues Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía desde su primer viaje misionero, entusiasmado con la forma en que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero los legalistas judíos en Jerusalén estaban molestos con su informe. Entonces vinieron a Antioquía y enseñaron en efecto que un gentil tuvo que convertirse en judío antes de que podría convertirse en cristiano. Hechos 15:1 dice, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y fue falsa información, falsa doctrina. La circuncisión que exigieron a los gentiles fue un rito judío importante, transmitido desde los días de Abraham. Se enseña ahí en Génesis 17. Sometiéndose a la circuncisión significaba aceptar y obedecer toda la ley judía. En realidad, el pueblo judío había olvidado el significado espiritual interno del rito, tal como algunas iglesias hoy han perdido el significado espiritual del bautismo y lo han convertido en un ritual o rito externo. El verdadero cristiano ha experimentado una circuncisión interna del corazón y no necesita someterse a ninguna cirugía física para ser salvo. Cuando Pablo y Bernabé se enfrentaron a estos hombres con la verdad del evangelio, el resultado fue un argumento acalorado. Se decidió que el mejor lugar para resolver la cuestión fue ante los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pues no debemos de pensar en que esta conferencia en Jerusalén fue una reunión representativa de todas las iglesias como una conferencia bíblica. No era así. Pablo, Bernabé, Tito y algunos otros hombres de Antioquía representaban a los cristianos gentiles que había sido salvo totalmente aparte de la ley judía, pero no había representantes de las iglesias que Pablo había establecido en territorio gentil. Cuando la delegación llegó a Jerusalén, ellos se reunieron en privado con los líderes de la iglesia. Pablo no fue a Jerusalén porque la iglesia lo envió. Él dijo: subí según una revelación. Es decir, el Señor lo envió. Y el Señor le dio la sabiduría para reunirse primero con los líderes para que puedan presentar un frente unido en las reuniones públicas. Gálatas 2:2 dice: y para no correr o haber corrido en vano. No significa que Pablo no estaba seguro, ya sea de su mensaje o de su ministerio. Su conducta en el camino a la conferencia indica que no tenía ninguna duda. Lo que le preocupaba era el futuro del evangelio entre los gentiles, porque este fue su ministerio específico de Cristo. Si los pilares, es decir, los que tenían reputación, se pusieron del lado de los judaizantes o intentaron apaciguarlos, entonces el ministerio de Pablo estaría en peligro. Él quería obtener su aprobación antes de enfrentarse a toda la asamblea. De lo contrario, podría
resultar una división de 3 villas. Pues, ¿cuál fue el resultado de esta consulta privada? El resultado fue: los apóstoles y los ancianos aprobaron el evangelio de Pablo. Ellos no añadieron nada y por lo tanto declararon que los judaizantes estaban equivocados. Pero esta reunión privada solo fue el comienzo. Y ahora no solo tenemos el acto número 1, la consulta privada, pero llegamos al acto número 2, la convocatoria pública, versículos 3 al 5 de capítulo 2 de Gálatas. Dice así, versículos 3 al 5, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El relato histórico del Concilio de Jerusalén es registrado por Lucas en Hechos 15, 16 al 21. No lo vamos a leer, solo estoy dándole la cita para que si usted quiere leerlo. Hechos 15 del 6 al 21. Varios testigos presentaron el caso para el Evangelio de la gracia de Dios, comenzando con Pedro en Hechos 15 del 7 al 11. Fue él quien había sido elegido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles originalmente. Él fue el que abrió la puerta del Evangelio a los gentiles y le recordó a la asamblea que Dios dio el Espíritu Santo a los creyentes gentiles, tal como o de igual manera que lo hizo con los judíos, para que no haya diferencia. Esta fue una lección difícil para los primeros cristianos para poder aprender, porque durante siglos hubo una gran diferencia entre los judíos y los gentiles. En su muerte en la cruz, Jesús había derribado las barreras entre los judíos y los gentiles, para que en Cristo no haya diferencias raciales. En su discurso en la conferencia, Pedro dejó en claro que solo hay una forma de salvación, y es la fe en Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron a la asamblea lo que Dios había hecho entre los gentiles y qué informe misionero debe haber sido. Los falsos hermanos que estaban ahí deben haber debatido con Pablo y Bernabé, pero los 2 soldados de la cruz no cedieron. Pablo quería que la verdad del Evangelio continuara entre los gentiles. Parece que Tito se convirtió en un caso de prueba en este punto. Era un cristiano gentil que nunca se había sometido a la circuncisión. Sin embargo, estaba claro para todos que estaba realmente salvo. Ahora, si los judaizantes tenían razón cuando dijeron en Hechos 15:1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Tito no fue un hombre salvo, pero él era un hombre salvo y dio evidencia de tener el Espíritu Santo sobre su vida. Por lo tanto, los judaizantes estaban completamente equivocados. En este punto podría ser útil si consideramos otro asociado de Pablo. Es Timoteo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Estaba Pablo siendo inconsistente al negarse a circuncidar a Tito, pero aceptar a circuncidar a Timoteo? Absolutamente no, porque hubo 2 cuestiones diferentes involucradas. En el caso de Timoteo,
Pablo no estaba sometiendo a la ley judía en ganarlo para Cristo. Timoteo era en parte judío y en parte gentil, y su falta de circuncisión habría obstaculizado su ministerio entre el pueblo de Israel. Tito era un gentil completo, y para él haber sometido habría indicado que le faltaba algo en su experiencia cristiana. Haber circuncidado a Tito habría sido cobardía y compromiso. No haber circuncidado a Timoteo habría sido crear problemas innecesarios en su ministerio. Pues Jacobo, el líder de la iglesia, dio el resumen de los argumentos y la conclusión del asunto. Esto se encuentra en Hechos 15 del 13 al 21. Tan judío como era, dejó en claro que un gentil no tiene que convertirse en judío para hacerse cristiano. El programa de Dios para este día es para tomar de ellos pueblo para su nombre. Judíos y gentiles son salvos de la misma manera por la fe en Jesucristo. Jacobo luego pidió a la asamblea aconsejara a los gentiles que no hicieran nada que pudiera ofender a los judíos incrédulos para que no les impidan ser salvos. Pablo ganó la batalla. Su punto de vista prevaleció en la reunión privada cuando los líderes aprobaron su evangelio, y en la reunión pública cuando el grupo estuvo de acuerdo con Pablo y lo opuso a los judaizantes. Se escuchan los ecos de la conferencia en Jerusalén repetidamente en la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo mencionó el yugo de esclavitud, Gálatas 5:1, recordándolos de la advertencia similar de Pedro en Hechos 15:10, donde dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Los temas de la libertad y la esclavitud se repiten con frecuencia, como es la idea de la circuncisión. Siglos después, los cristianos de hoy deben apreciar de nuevo la valiente posición que Pablo y sus asociados tomó por la libertad del Evangelio. La preocupación de Pablo era la verdad del Evangelio, no la paz o la tranquilidad de la iglesia. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La paz a cualquier precio no era la filosofía del ministerio de Pablo, ni debería ser la nuestra. Desde la época de Pablo, los enemigos de la gracia han estado tratando de agregar algo al sencillo evangelio de la gracia de Dios. Nos dicen que un hombre es salvo por la fe en Cristo, más algo: las buenas obras, los 10 mandamientos, el bautismo, la membresía en la iglesia, algún rito religioso. Y Pablo dejó en claro que estos maestros estaban equivocados. De hecho, Pablo pronunció una maldición sobre cualquier persona, hombre o ángel, que predica cualquier otro evangelio que el evangelio de la gracia de Dios centrado en Jesucristo. Es muy serio alterar el evangelio. Pues llegamos al acto número 3, la confirmación personal, versículos 6 al 10. De capítulo 2 de Gálatas dice, versículos 6 al 10, pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pues los judaizantes esperaban conseguir que los líderes de la iglesia de Jerusalén no estarían de acuerdo con Pablo. Por el contrario, Pablo dejó en claro que él mismo no estaba impresionado, ya sea por las personas o las posiciones de los líderes de la iglesia. Los respetaba, por supuesto, ¿verdad? De lo contrario, él no había consultado con ellos en privado, pero él no les temía ni buscaba comprar su favor o su influencia. Todo lo que quería que hicieran fue reconocer la gracia de Dios en acción en su vida y en su ministerio. Y ellos lo reconocieron. Pues la asamblea no solo aprobó el evangelio de Pablo y se opuso a sus enemigos, pero también alentó a su ministerio, reconociendo públicamente que Dios había entregado el aspecto gentil de su obra a la dirección de Pablo. No podían agregar nada al mensaje de Pablo o su ministerio, y no se atrevieron a quitarle nada. Había acuerdo y unidad. Un solo evangelio sería predicado a los judíos y a los gentiles. Sin embargo, los líderes reconocieron que Dios asignó diferentes áreas de ministerio a diferentes hombres. Aparte de su visita a la casa de Cornelio en Hechos 10 y a los samaritanos, Hechos 8, Pedro había centrado su ministerio principalmente entre los judíos. Pablo había sido llamado como embajador especial de Dios a los gentiles. Entonces se acordó que cada hombre ministraría en la esfera asignada por él, por Dios. El evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión no son dos mensajes distintos. Eso ya se había acordado, que solo hay un evangelio, y eso es las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Más bien tenemos aquí dos esferas diferentes de ministerio, uno para los judíos y otra para los gentiles. Pedro y Pablo predicarían el mismo evangelio y el mismo Señor estaría trabajando en y a través de ellos, pero ministrarían a diferentes personas. Esto no significa que Pablo nunca buscaría ganar a los judíos. Por el contrario, tenía una gran carga en su corazón por su pueblo. De hecho, cuando Pablo llegó a una ciudad, primero iba a la sinagoga judía, si había una, y comenzaba su obra entre su propia gente. Tampoco fue excluido Pedro a ministrar a los gentiles, pero cada hombre concentraría su ministerio en su propia esfera asignada por el Espíritu Santo. Jacobo, Pedro y Juan irían a los judíos, Pablo iría a los gentiles. Y la conferencia de Jerusalén comenzó con una gran posibilidad de división y disensión. Sin embargo, terminó con cooperación y acuerdo. Eso me acuerda del Salmo 136, versículo 1.
Salmo 136:1, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás necesitamos practicar esta misma colaboración hoy en día. Necesitamos reconocer el hecho de que Dios llama a las personas a diferentes ministerios en diferentes lugares. Sin embargo, todos predicamos el mismo evangelio y buscamos trabajar juntos para levantar su iglesia. Entre aquellos que conocen y aman a Cristo, no puede haber tal cosa como competencia. Pedro fue un gran hombre, quizás el apóstol principal. Sin embargo, con gusto se rindió a Pablo, un recién llegado, y le permitió continuar su ministerio como el Señor lo guiaba. Anteriormente, Pablo explicó su independencia de los apóstoles en Gálatas 1. Ahora en Gálatas 2 señala su interdependencia con los apóstoles. Era libre y sin embargo estaba voluntariamente en comunión con ellos en el ministerio del Evangelio. Pasamos ahora de lo teológico a lo práctico. Ayudar a los pobres. Gálatas 2:10. Ciertamente estas cosas van juntas. La doctrina correcta nunca sustituye el deber cristiano, pues con demasiada frecuencia nuestras reuniones de la iglesia discuten problemas, pero no resultan en una ayuda práctica para el mundo necesitado. Pablo siempre había estado interesado en ayudar a los pobres, por lo que estaba contento de seguir la sugerencia de los líderes. Aunque la conferencia terminó con Pablo y los líderes estando de acuerdo, no resolvió permanentemente el problema. Los judaizantes no se rindieron, pero persistieron en interferir con la obra de Pablo e invadir las iglesias que él fundó. Pablo llevó las buenas noticias de la decisión del concilio a las iglesias en Antioquía, Siria y Cilicia y en otras áreas donde había ministrado, pero los judaizantes lo siguieron como perros aulladores, comenzando en Antioquía, donde incluso convencieron a Pedro en la causa de ellos. Hay pocas dudas que los judaizantes fueron a las iglesias de Galacia para sembrar sus semillas de discordia, y por esta razón Pablo tuvo que escribir la carta que ahora estamos estudiando. Puede haber sido escrito desde Antioquía poco después del concilio de Jerusalén, aunque algunos eruditos lo fechan más tarde y tienen a Pablo escribiendo desde Éfeso o de Corinto. Estos detalles históricos son importantes, pero no son vitales para comprender la carta en sí. Baste decir que esta es probablemente la primera carta de Pablo, y en ella encontramos todas las principales doctrinas sobre las que creyó, predicó y escribió Pablo en su ministerio posterior. El telón cae en este drama, pero subirá a revelar otro drama. Una vez más, el luchador de Dios por la libertad en Cristo tendrá que defender la verdad del Evangelio una vez más, y esta vez ante Pedro. Pues inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Recordamos el sacrificio que Cristo tenía que hacer para que pudiéramos ser salvos y gozar de esta libertad en Cristo. Y respondemos con gracias, Padre. Somos eternamente agradecidos. Pero también pensamos ahora en los que no conocen esta libertad tan maravillosa, porque todavía siguen en la esclavitud
de sus pecados. Oh Dios, dadle una nueva oportunidad para que no solo escuchan de esta salvación tan grande, pero que pueden experimentarlo ellos mismos para ser libres de las cadenas del pecado. Oro esto, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Pues si hay alguno escuchando mi voz que no tiene la seguridad de la salvación, les invito a orar conmigo para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por favor, repita esta oración pidiendo que le salve, poniendo su fe en Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados, limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Pues si usted, escuchando este mensaje, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, queremos escuchar, ¿verdad?, esa buena noticia, queremos ayudarle en oración y queremos darle materiales para su crecimiento en Cristo. Que Dios les bendiga.